En el video número 5 vamos a hablar del tema de la redacción y la presentación de un informe de investigación, ¿no? Estas dos cuestiones son etapas cruciales que nos van a permitir comunicar de una manera coherente, de una forma clara, estos hallazgos y estas conclusiones que se obtuvieron durante el estudio. Vamos a aprender cómo estructurar un informe científico, cómo presentar de una manera efectiva estos resultados de la investigación, cómo elaborar conclusiones y algunas recomendaciones basadas en estos datos analizados, ¿no? En esta recolección de datos que vimos en el video anterior, ¿sí? Es muy importante la presentación del informe porque es lo que le va a permitir a esa investigación lograr una buena difusión, ¿no? Es decir, poder contribuir a acrecentar el saber o el avance en esa disciplina, ¿no? Por eso es que los objetivos de esta unidad serían comprender la estructura y los componentes de un informe de investigación que van a tener que ver con una introducción, con la metodología y con los resultados obtenidos, aprender a presentar esos resultados utilizando, por ejemplo, herramientas visuales como gráficos, tablas, diagramas y formular conclusiones y recomendaciones basadas en ese análisis, ¿no? Cuando hablamos de la estructura de un informe, tenemos que pensar que el informe es este documento final que presenta de forma organizada y sistemática los resultados y los hallazgos de ese estudio científico. Sería algo así como lo que da cuenta de todo el trabajo realizado, ¿no? Su estructura básica va a incluir diferentes secciones que lo que van a hacer es permitirle al lector tener una guía, ¿no? A través de ese procedimiento investigativo que va a ir desde la formulación de un problema, es decir, que el lector se va a encontrar en un primer momento con esta introducción donde va a estar el problema, donde va a estar planteada la hipótesis, la formulación de este problema, entonces decía, desde ahí hasta las conclusiones o las recomendaciones. Es importante comprender esta estructura justamente para poder generar una redacción en ese informe que sea profesional y que sea precisa, ¿no? En cualquier ámbito en el que nos estemos desenvolviendo. En relación a la introducción del informe, es importante establecer ahí el contexto de ese informe, ¿no? El por qué en este momento, el por qué este tipo de investigación se está realizando, cuál es la relevancia de ese estudio que hemos emprendido. Sería algo así como el por qué estamos haciendo esta investigación, ¿no? El investigador en esta sección de la introducción va a presentar el problema de investigación, va a justificar su importancia, va a definir aquellos objetivos que se propone, va a plantear las hipótesis de estudio, es decir, esta respuesta presuntiva. Es fundamental que esta introducción sea clara, sea concisa, no tiene que ser demasiado extensa, sino que tiene que permitirle al lector comprender cuál es el propósito de ese estudio y cuáles son las preguntas que ese investigador pretende responder. Por supuesto que algo importante que no mencioné antes es que tiene que incluir en esa introducción una breve, por supuesto, revisión de el material existente relacionado a ese tema, ¿no? Todo lo que la literatura existente en relación a ese tema que vamos a estudiar, justamente haciendo hincapié o destacando cómo es que nuestro estudio va a contribuir al conocimiento actual, al conocimiento que hasta ese momento se tenía, ¿no? Con respecto a la metodología o la parte de la metodología, justamente se trata de poder describir todo el trabajo realizado, ¿no? Todos los métodos que utilizamos, los procedimientos
que fueron necesarios para poder llevar a cabo la investigación, para ponerla en práctica, ¿no? Tiene que ser muy detallada en este caso, ¿no? Lo anterior era algo más breve, más conciso. Bueno, acá tenemos que detallar bien cada herramienta, cada metodología empleada, ser muy precisos en la descripción que realizamos, justamente para permitirle a otros investigadores que puedan replicar ese estudio si es que así lo desean, ¿no? Esta metodología, ¿qué va a incluir? Cuando hablamos de la sección metodología, vamos a hablar del diseño de investigación. Tenemos que describir cuál fue el diseño de nuestra investigación, cómo seleccionamos la muestra, qué tipo de muestra seleccionamos, las técnicas de recolección de datos, los métodos de análisis para esos datos que empleamos. Es importante en este caso justificar esas selecciones metodológicas, ¿no? Tenemos que explicar cómo estos métodos o por qué estos métodos fueron adecuados para responder a aquellas preguntas que fuimos planteando en la introducción. Luego tenemos la sección de los resultados, ¿no? Bueno, acá presentamos el hallazgo o los hallazgos obtenidos durante esa investigación. Por supuesto que, como dijimos en los videos anteriores, tiene que ser de manera objetiva y clara, ¿no? Siempre la claridad y la objetividad del investigador. Esos resultados tienen que estar presentados de manera organizada, se pueden utilizar tablas, gráficos, figuras que van a facilitar la comprensión de esa información, ¿sí? En el caso de que hubiera datos, como lo vimos en el video anterior, cuantitativos, se tienen que incluir esas estadísticas descriptivas, esos análisis a través de los cuales hicimos ciertas inferencias, que son justamente los que van a respaldar estas conclusiones. Ahora bien, si son datos cualitativos, lo que tenemos que hacer es resaltar los temas emergentes y las categorías identificadas durante el análisis. Luego tenemos las recomendaciones y conclusiones. Bueno, en las conclusiones lo que hacemos es resumir el o los principales hallazgos de la investigación y dar una respuesta directa y precisa al problema planteado en el inicio. Tiene que ser conciso, tiene que ser claro, tiene que estar basado en lo que escribimos antes, tiene que estar basado en la evidencia que va a estar redactada en el informe. No puedo poner una conclusión de algo que omití en las secciones anteriores, ¿sí? Tiene que evitarse las generalizaciones no fundamentadas, tienen que estar pensadas de manera que den una respuesta acorde a ese problema. Puede haber algunas recomendaciones, por ejemplo, acciones futuras que estén basadas en esos resultados obtenidos, por ejemplo, sugiriendo alguna mejora en alguna, dependiendo del estudio que sea, ¿no? Una política existente o algún tratamiento médico, algo que sea una recomendación que sea específica y que sea posible, que sea viable, ¿sí? Y por último, dos cuestiones que no quiero dejar de mencionar. Tiene que haber presentación de resultados visuales, ¿no? Como mencionaba antes, diagramas, tablas, gráficos que van a permitir que el lector pueda apropiarse más rápidamente de estos resultados. Y algo no menor, la redacción de este informe, ¿no? Que tiene que ser claro, tiene que ser coherente, porque eso nos va a garantizar la efectividad de ese informe, ¿no? El lenguaje que utilicemos tiene que ser sencillo, no tiene que haber demasiada jerga ni ambigüedades, tiene que ser muy preciso, porque esto le va a permitir al lector justamente poder comprender esos hallazgos obtenidos, ¿sí? Tiene que estar ordenado desde una lógica, tiene que tener lo que se conoce como una cohesión, que pueda de esta manera mantener una estructura que funcione como una guía para el lector, ¿sí? Bueno, hasta acá.